Bueno, pues esta mañana hemos tenido una reunión con el concejal de Vivienda y de Urbanismo y la concejala de Política Social y los técnicos para abordar la situación que tenemos en el edificio de Safranar. Al final del día tendremos 7 familias que, por distintas causas, vamos a estudiar su solicitud de informe de vulnerabilidad, su solicitud de inscripción en el registro de demandantes de vivienda. Tienen una casuística muy diversa que vamos a analizar y que desde luego vamos a analizar con mucho cariño y con mucho detalle. No hay que olvidar que desde luego hemos estado al lado de estas personas, son un ejemplo de resistencia, de fortaleza, y yo he de agradecer tanto a las asociaciones como a ellos mismos la seriedad con la que desde luego han abordado este itinerario con el Ayuntamiento. Han cumplido prácticamente todas. Las familias que quedan tienen una situación que vamos a analizar, que requiere un poco un análisis más profundo por parte de los técnicos de servicios sociales, pero evidentemente tengo que decir que ellos han cumplido con el Ayuntamiento y que desde luego estamos muy contentos y muy satisfechos de haber superado esta tragedia con ellos y de la mejor manera, ¿no? El edificio de Safranar es un edificio que se adquirió con un objetivo, que es que fuera vivienda social. Y la semana que viene ya entran unas 22 familias que eran adjudicatarias, que estaban en ese listado de solicitantes de registro, en el registro de vivienda social, ya entrarán y por tanto el uso final de esa vivienda pues ya llega, ¿no? Por tanto, bueno, pues estamos contentos, vamos a seguir trabajando con total empatía, con total sensibilidad y superando una de las mayores tragedias que puede haber vivido esta ciudad con un ejemplo de fortaleza, de solidaridad y también de compromiso. Ahora, esta mañana, pero a la 1:30 serán 7. Vale, casuística que tenemos. 2 personas mayores, esta es una de ellas. ¿Vale? A ver, esta persona se ha ido su hijo, que es el que tenía en la carne de desalojado de la vivienda. Entonces me dijo, entonces te la dejo en un banco. Bueno, chicas, sí. No. Ayer las fotos que salían de personas ¿La que de se hoy? iban, no, ayer salió de última hora una foto. Tranquilidad, por el caso este, al decir el nombre, he buscado para tu tranquilidad. Vale. Esta señora. Una de no dependiente, contó ayer. Sí. Le ofrecéis una de no dependiente, entonces Sí. está fuera de la... O sea que ahora